Y bueno, que supuestamente tenemos el nuevo Ancelotti o el reemplazo de Ancelotti para la siguiente temporada. También vamos a ver algo muy interesante sobre el tema de Negreira y algo que me he encontrado en un canal de Twitch, que lo comenté en mi otro canal el día de ayer, pero solo hablando. Hoy lo vamos a escuchar con nuestras propias orejitas y vamos a ver unas cosas muy interesantes. Ya les voy a decir por qué me parece interesante todo esto que vamos a traer el día de hoy, pero lo de siempre, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a revisar unas cosas muy interesantes, al menos a mí me parecieron bastante interesantes. Espero que a ustedes también, y lo único que les pido, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrir de la misma manera tus opiniones al respecto con las dos cosas que vamos a reaccionar el día de hoy. Así que lo de siempre, nos pasamos a la pantalla, vamos escuchando el videito y lo vamos analizando juntos. Así que estando ya aquí en la pantalla, podemos observar a Mario Cortegana y a Rubén Martín, que es un tipo que realmente no me cae muy bien y realmente a veces no estoy de acuerdo con él, pero que esta vez creo que ha estado bastante brillante. Escuchémoslo. Y quienes como yo hablo por mí mismo, durante muchos años han dicho a gente como Poli Rincón, deja de llorar, ni tú mismo te crees esta teoría de la conspiración, como tú te crees que sale un árbitro a perjudicar al Madrid, a beneficiar al Barça y no sé qué. Yo ya he dicho esta mañana que yo ahora tengo que mamar. O sea, quiero decir, tengo que mamar con la gente que ha dicho, pero Rubén, ¿y tú no ves que hay un saldo arbitral que no es muy normal? Y Rubén, ¿tú no ves que...? Y yo no lo veía, la verdad. Yo siempre he pensado, joder, pues claro, es que tienen a Messi, y el Madrid tiene a Cristiano. O sea, yo no creo que un árbitro salga a pitar a favor o en contra de un equipo porque se jode su carrera. Lo sostengo, yo siempre he pensado y he creído en la honestidad de los árbitros, pero hay un auto de un juez que dice que aprecia corrupción sistémica en los árbitros. Esa parte es muy brutal porque pese a que, como siempre hemos dicho, no hay ningún árbitro que haya dicho, mira, te vamos a pagar 500.000 euros, al menos no se ha determinado todavía para que vayas y perjudiques al Madrid. Pero sí hay cosas muy llamativas aquí que hacen pensar que se corrompe el sistema a través de el jefe de los árbitros y ahí absolutamente todo queda en la nada. Así que eso es muy importante y es lo que está haciendo a mucha gente cambiar de opinión Entonces, como realmente. eso lo hizo un auto de un juez, yo creo que lo más prudente en mi caso es que yo me abstraiga y no sea un talibán de seguir defendiendo lo mismo cuando las circunstancias han cambiado. O sea, lo que yo pensaba durante todos estos años, hay razonamientos, autos judiciales que lo hacen tambalearse. Entonces creo que lo más honrado es, pues vamos a esperar. Vamos a esperar porque, joder, efectivamente hay un auto de un juez que está hablando, está hablando, tío, de estar de mierda hasta el cuello. Es que cuando hablas de corrupción sistémica es de que el sistema estaba podrido. Entonces, joder, es muy grave. Bueno, creo que ha sido suficiente lo que hemos escuchado. Repito, soy de concordar muy poco realmente con Rubén Martín. Realmente nunca he visto su programa en YouTube, ni siquiera sé cómo sale su canal de Twitch, perdón. Pero realmente creo que esta vez ha estado brillante y no precisamente porque sea el tipo con más valores y que ahora venga a hacerse el inteligente, sino porque la gente que tiene un poquito de cerebro se ha dado cuenta de que esto que está sucediendo no es algo natural, que todo lo que se está investigando, todo lo que se está descubriendo, lo que estuvimos hablando durante muchísimo tiempo, no es algo común, es algo mucho más grave de lo que mucha gente, de lo que Frenkie de Jonismo está en Twitter, está pensando, y realmente esto es algo que va a tirar para adelante durante muchísimo tiempo y nosotros seguramente lo vamos a disfrutar. Así que, repito, creo que ha estado brillante, pero no porque sea el tipo más astuto, sino porque, bueno, me imagino que está recogiendo cable y eso es importante también en la vida. Está bien, nos equivocamos y por lo menos hay que dar la cara y esto le honra por lo menos en ese aspecto. Vamos a pasarnos a lo siguiente, Ancelotti. Por supuesto, seguiremos comentando aquí cualquier cosa que vaya pasando con lo de Negreira, que repito, los últimos meses están muy quietos, pero no se preocupen que a cada cerdito siempre le va a llegar su Navidad. Entonces, lo que les decía, pasemos a la pantalla nuevamente para escuchar ahora lo del presunto sustituto de Carlo Ancelotti. Y bueno, estamos aquí en la pantalla ya. Repito, sé que hay mucha gente que está cabreada con Rodri Fáez por el tema de lo que sucedió con Mbappé. Yo también me cabría en su momento. Y lo que les quiero comentar es que, bueno, realmente no deja de ser un periodista con información interesante y creo que lo que tiene para decirnos el día de hoy está por lo menos escuchable. Está escuchable, ya cada quien tomará su juicio, pero vamos a escuchar lo que nos está tratando de informar y realmente ahí cada quien saca sus propias conclusiones. Así que empecemos a escuchar a Rodri Fáez.
Puede ser, lo que está claro, Fernando, es que a día de hoy, por lo menos, y teniendo en cuenta que todavía es muy pronto, pero a día de hoy es el elegido por parte de la directiva del Real Madrid, el favorito, y es un hombre que gusta mucho, además por varias razones. Fíjate que hemos estado indagando durante todo el fin de semana. Estamos hablando de Xabi Alonso, porque no lo dice ahí, la pregunta se la hace este hombre y él está hablando de Xabi Alonso como posible sustituto de Ancelotti. A ver qué podíamos enterarnos de todo lo que, digamos, rodea a Xabi Alonso con el futuro del banquillo del Real Madrid. Sabemos todos que termina contrato esta temporada Carlo Ancelotti y que lo tiene hecho con la Confederación Brasileña de Fútbol. Hay una vacante y entre todos los que hay disponibles el que más gusta es Xabi Alonso. Primero porque ya es un viejo conocido de la parroquia blanca, ya entrenó en los infantiles después de hacer aquel curso de entrenador en 2018. Nos cuentan desde la Federación Española de Fútbol que de aquella generación en la que estaban Xavi Hernández, Raúl González Blanco, Marcos Sena, Julio Baptista, Xabi Alonso fue de largo el que más contentó a los profesores de la Federación Española de Fútbol por su capacidad de análisis, por sus ideas, por su sistema de juego, etcétera, etcétera. Y por eso precisamente, y sobre todo por la imagen que tiene, por la ascendencia internacional, por haber estado jugando en el Madrid, pero también en el Liverpool, a las órdenes de Guardiola, son muchos los factores que hacen que Xabi Alonso guste y mucho al Real Madrid. Me parece muy llamativo esto porque creo que todos, de hecho cuando lo hablábamos hace unos días que Raúl se iba a ir al Villarreal, yo decía que prefería a Xabi Alonso porque si nos ponemos a ver algunos partidos, que yo no los he visto todos, pero sí me he visto algunos partidos del Leverkusen porque quería ver más o menos qué tenía el equipo de Xavi. Me llamaba mucho la atención la capacidad que tenía para ajustar algunos partidos, me llamaba mucho la atención que era un tipo muy inteligente y que además imponía ese ritmo frenético que está acusando el fútbol europeo actualmente. Así que por eso yo lo daba como uno de mis favoritos. Ahora me alegra saber que el club por lo menos tiene medio seleccionado esto también y que realmente piensan como yo, porque este creo que puede ser un grandísimo entrenador para el Real Madrid. Creo que tiene unas condiciones espectaculares. Estuvo bajo las órdenes de muchísimos grandes entrenadores, entre otros por Guardiola, como decía el mismo Rodri Fáez. Y si a todo eso le puedes añadir, que ojalá lo tenga, el tema del ADN Real Madrid, creo que nos puede salir muy bien lo de la siguiente temporada con Alonso. Y sobre todo también por esa experiencia que está haciendo y teniendo en la Bundesliga. Recordemos que está entrenando a uno de los grandes clásicos de la Bundesliga, como es el Bayer Leverkusen. Lo pilló cuando el año pasado estaba el Bayern en puestos de descenso, lo coló en las semifinales de la Europa League, terminó en la tabla también en posiciones europeas, también en Europa League, y es algo que gusta mucho a todos los niveles, no hay ningún pero por lo menos de momento, y hace que a día de hoy por lo menos sea el elegido para ser el sucesor de Ancelotti. Hablando de sus... Bastante interesante lo que nos comenta Rodri Fáez, y repito, yo sé que hay mucha gente cabreada con Fáez, pero no deja de parecerme un periodista que está ahí cerca de la información del Real Madrid. Lo de Mbappé para mí eso tenía que ver con muchas cosas, entre otras que daba la sensación que ni siquiera el Real Madrid tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Repito, lo de Xabi Alonso me parece brillante, ojalá que pueda llegar Alonso al Real Madrid y creo que nos va a aportar un montón de cosas interesantes, entre otras tantas, lo que ya les había dicho, ese ritmo frenético que están pidiendo los partidos de fútbol actualmente y que da la sensación de que Alonso lo tiene absolutamente todo. De todos modos, que el Real Madrid revisa absolutamente todas las posibilidades, pero creo que esta opción no nos vendría nada mal y seguro al menos lo intentan. Repito, lo que está haciendo con el Bayer Leverkusen es espectacular, pero no significa que vaya a hacerlo con el Real Madrid, pero sí me gustaría probar, realmente me parece bastante interesante y muchísimo más interesante que la opción que mucha gente está pidiendo, que es la de Raúl González Blanco. Incluso se escuchaba por ahí alguna cosa de Arbeloa, pero a mí el que más me gusta es este hombre, Xabi Alonso. No sé qué opinan ustedes, espero que me lo hagan saber en los comentarios. Lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.